Bienvenidos a Educadores. Hoy conversamos sobre un tema esencial: la educación como derecho humano. La educación no es un privilegio, es un derecho universal que abre caminos al desarrollo personal y colectivo, fortalece la democracia y promueve la igualdad de oportunidades. Reconocerla como un derecho implica también enfrentar los retos, la exclusión por pobreza, género, discapacidad o ubicación geográfica. En este espacio reflexionamos junto a nuestros invitados sobre cómo avanzar hacia una educación inclusiva, equitativa y de calidad, que garantice dignidad y futuro para todos los hondureños. Hoy nos acompaña la maestra psicóloga Vanessa Maradiaga. Bienvenida. Bien. El gerente nacional de violencia de World Vision Honduras, Oscar Paz. Bienvenido. Gracias. Y Grecia Morena, coordinadora del Observatorio de la Niñez de Casa Alianza. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenidos. ¿Cuál es la situación actual, Grecia, de la niñez en Honduras en cuanto a los riesgos de violencia que enfrenta? Buenas. Gracias por el espacio. Pues los niños en Honduras están expuestos a muchos riesgos. El primero es los homicidios, que es la vulnerabilidad o del derecho principal, fundamental, que es el derecho a la vida. En lo que va del año han sido asesinados de forma violenta 107 niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años, y los incluimos de 0 a 18 porque de 18 años aún están en la etapa de la adolescencia. En el marco legal aún se reconoce a los niños como responsables de que son beneficiarios de los derechos. Entonces, esa es una de las cosas. Otro de los aspectos importantes es el desplazamiento forzado, que muchos niños no están asistiendo a los centros educativos o sienten el temor de asistir a un centro educativo por el grupo criminal que se encuentra en algunas comunidades de alta incidencia. Nosotros hemos tenido casos, y siempre me gusta referirme a casos que Casa Alianza ha atendido, de adolescentes que han tenido que abandonar su centro educativo por el temor a que sean asesinados o a ser captados por grupos criminales. Hay muchos factores. Los niños en situación de calle que están excluidos del sistema educativo, los niños que son víctimas de trata, aparte del riesgo de muchas familias que viven en pobreza extrema, también genera un riesgo para los niños y niñas que no tienen la oportunidad de asistir a un centro educativo. ¿Por qué? Porque este niño en el futuro va a crecer, en el futuro va a ser una persona adulta. Entonces, ¿qué pasa si desde el Estado de Honduras no se le brindan todas las condiciones económicas, la seguridad dentro de la comunidad, las oportunidades que necesitan para desarrollarse en el aspecto emocional, psicológico, físico, y el temor también? Los niños en las comunidades no tienen la libertad de ir a una cancha deportiva y de gozar del derecho a la recreación, al esparcimiento. ¿Por qué? Porque aunque existen los espacios, la inseguridad de que viven estos niños y niñas no les permite gozar de muchas situaciones. Entonces yo creo que el panorama, nosotros lo vemos así, es bastante triste, es una tragedia, porque no solo es el hecho de que muchos niños estén perdiendo la vida, están perdiendo las oportunidades, están perdiendo el sueño de vivir también y de poder acceder o tener una vida digna, en donde tengan todas las condiciones, en donde puedan salir de su comunidad y disfrutar de una cancha deportiva. Otro aspecto importante es que no todos los centros escolares, y yo creo que la maestra lo puede corroborar, cuentan con canchas deportivas, cuentan con espacios de esparcimiento. Por ejemplo, en el centro podemos ver muchos centros escolares que son como columnas que suben, y no hay espacios para que los adolescentes pues puedan recrearse. Y entre otros aspectos, víctimas de trata, víctimas de violencia sexual, que en este año las cifras pues lamentablemente se han disparado.
Grecia, qué preocupante la situación, la verdad, que están viviendo nuestros niños, niñas y jóvenes del país. Y a esto, aparte de ser una estadística, ustedes año con año traen una estadística, usted desde la institución que están, ¿qué le han propuesto a las diferentes autoridades en los diferentes años que ha venido creciendo? Porque sabemos que esto es un flagelo que de repente antes no se medía tan seguido, pero en los últimos años, en una medición, por uno u otro motivo, a los actos que se somete nuestra niñez, nuestros jóvenes, acá la pregunta es, ¿qué se ha propuesto desde la institución que usted hoy forma parte? Y si usted tuviese una decisión política, ¿qué sería lo inmediato que implementaría para poder resolver parte de esta crisis? Porque sabemos que también no se tiene la varita mágica para decir esto propongo y ya mañana se resuelve. Pero así, como quien dice, lo prioritario, ¿cuál es la propuesta y qué con una decisión política usted resolvería en momento de prioridad por lo menos dos cosas? Bien, bueno, desde Casa Alianza históricamente trabaja en atención directa, atiende niños en situación de calle y de cualquier tipo de vulnerabilidad. Desde el 2020, Casa Alianza ha estado trabajando con un enfoque comunitario en prevención de violencia. Ha tenido un bastante relacionamiento con varias instituciones públicas y también las organizaciones de sociedad como Visión Mundial. ¿Y cuáles son las recomendaciones? Usted preguntaba cuáles son las recomendaciones. Pues primero, y yo creo que una de ellas se ha logrado, que es que la DINAF escale a ser una secretaría, pero hay una situación. La Secretaría de Niñas y Adolescencia y Familia necesita mucho mayor presupuesto para trabajar en materia de protección. Eso es lo primero y una de las recomendaciones en las que Casa Alianza ha trabajado. Implementar una política nacional de primera infancia que fue aprobada. Sin embargo, esta política nacional está funcionando sin presupuesto. Ese es un aspecto importante. Y lo otro es el trabajo comunitario. Fortalecer a la familia. La familia es el núcleo más importante donde los niños deben fortalecerse, formarse en valores, donde deben recibir el amor y la atención de sus padres. Lamentablemente hay una desintegración familiar en todos los niveles. A nivel nacional usted va a ver que hay padres irresponsables, hay muchas madres solteras que tienen que llevar la carga de poder criar a su hijo y también darles de comer. Entonces es una situación fuerte. ¿Qué se trabaja aquí? Se trabaja con los niños y niñas y es una recomendación también que se hace al Estado, fortalecer el entorno comunitario desde la familia, trabajar en capacitaciones con los centros escolares y también en el nivel comunitario fortalecer a los líderes comunitarios. ¿Por qué? Grecia, para cerrar este espacio, porque no podemos entrar, pero es muy interesante y sabemos que tenemos una audiencia que está pendiente de una pregunta que no puede faltar. Ahora, los centros donde en muchas ocasiones se tratan y se le apoyan a estos niños han sido también denunciados por muchos abusos. Así en cortito, para poderle dar la participación a los demás compañeros, ¿qué podemos decir en relación a eso? Bueno, lo primero es que existen instancias, ¿verdad? Que si hay una vulneración de derechos es importante denunciarla. Ahora, siempre es muy importante investigar. Y respondiéndole la última pregunta es, ¿qué haría como funcionaria? Yo creo que invertir en educación, formular o reformular el currículum nacional básico, priorizar educación y seguridad para que los niños tengan seguridad y acceso a la educación que genera oportunidades, creo que son los dos componentes que trabajaría desde mi instancia. El tema del currículo es discutible porque en el tema del currículo han quitado, han colocado más horas clases, menos asignaturas y todo eso. El problema de nosotros es estructural. El modelo educativo no responde a las necesidades de desarrollo de este país. Entonces hay que cambiar de manera estructural el modelo porque eso del currículo solo es como el repello, el pulido que le
damos a la casa, pero con la misma estructura. Tenemos que hacer un cambio. Vamos, Vanessa, porque conocemos que estamos 3 invitados y no queremos monopolizar el uso de la palabra, pero es muy importante desde la perspectiva que nos enfocó Grecia y desde su experiencia en el aula, cómo se manifiesta la educación como un derecho humano en la vida de los estudiantes. Bueno, primero, muchísimas gracias por la oportunidad de encontrarnos y poder conversar un poco. Por ahí hablábamos de que este es un tema bastante amplio, que tiene muchas aristas. Cuando habláramos un poco de cómo desde el aula se ve el tema de la importancia de la educación, justamente estaríamos hablando de elementos como la cercanía. La oportunidad que nos da el centro educativo y el aula para que los niños puedan tener acceso a otros entornos, a otras realidades, a otras circunstancias, ¿no?, en el mundo, como son el tema de las tecnologías, la oportunidad de aprender en tiempos como los nuestros y que venimos de inquisiciones y la historia nos ha mostrado lo importante y relevante que ha sido para que cada uno de estos niños, el solo hecho de aprender a leer y escribir, el lograr alfabetizar a la población, las diferencias que pueden hacer tan importantes a nivel de porcentajes, de estilos de vida, de adaptabilidad, de oportunidades, de seguridad, de autoestima, de autoconcepto, de saber quién soy a través de la oportunidad que me da el entorno educativo, el compartir con otros, la socialización, porque hablamos mucho de paz y eso lo permite, ¿verdad?, el espacio de las aulas, el tener que convivir con otros nos da la oportunidad de reconocer cuál es mi espacio dentro de este entorno, cómo convivo y confluyo con los otros. Entonces, creo que el aula de clases es en sí una puerta abierta para niños y niñas, para adolescentes, para los adultos que todavía no han logrado también, de poder experimentar de primera mano lo que es el crecimiento como ser humano y las oportunidades que nos abre las experiencias, el poder soñar más allá de la realidad y el contexto que en ocasiones nos sume y es deprimente por ahí. ¿Qué políticas públicas implementaría usted, Vanessa, para poder decir que vamos a tener no una educación de calidad, una educación inclusiva? Creo que estamos hablando de un elemento bastante importante y que al final de cuentas, si algo tenemos que tener claro es que un proceso de este tamaño tiene que ser integral y no estaríamos hablando de un solo elemento, estamos hablando de que tendríamos que abarcar muchos elementos. Por ahí lo mencionábamos y creo que tienes conocimiento, la tríada educativa justamente habla de un conglomerado de personas que forman parte de este proceso. Por ahí la estructura física es importante, el combate contra la violencia es importante, el tema de la generación de empleos que permita a la familia tener la estabilidad económica, que logre que los niños no tengan que entrar a procesos de trabajo desde muy temprana edad y tengan que retirarse de las aulas de clase, el tema de que tengamos la capacidad económica de acercarnos y de poder pagar el bus, llevar la merienda. Hay algunos elementos sobre esos que se han caminado desde el Estado. Y teniendo en cuenta que son más de 26,000 centros educativos más o menos que habrían a nivel nacional, un 87% de esos centros serían centros gubernamentales, un 13% serían centros tanto privados como no gubernamentales. La realidad para poder llegar a todos ellos es bastante complicado. Yo creo que el tema de infraestructura, de tener los insumos y los materiales para trabajar, el tener un personal capacitado y que camine hacia ese lado. Por ahí hablábamos un poco del tema de currículo y de nuevos enfoques. Se está trabajando, tengo entendido, y hemos tenido la oportunidad de tener algunos niveles de cercanía con la actualización curricular desde el Estado. Sabemos que no es una tarea que se va a lograr en poco tiempo, que para hacerlo seriamente y con nivel, pues, ocupa trabajo, ocupa pilotaje, ocupa cercanía, pero creo que cuando hablamos de qué podemos hacer para que la educación se vuelva verdaderamente más inclusiva, incluyente, estamos hablando de involucrar a todos los sectores que conforman, ¿verdad? A través, por ejemplo, de las redes educativas, dentro de lo que es educación, se toma en cuenta a los líderes locales, a las figuras que pueden venir trabajando. Y esos son algunos pasos que se han dado. Creería que justamente una política donde se les enseñe a los chicos y a los niños, a las niñas, a ser figuras mucho más propositivas, donde tengan también el derecho a tener voz y voto dentro de una estructura que se ha abierto bastante cuadrada, ¿no? Y la intención de un enfoque nuevo, de una actualización curricular, entendería que está enmarcado en trabajar un poco más sobre lo que es el niño y la niña, ponerlo delante del proceso y volverlo un poco más
fortalecido en lo que son las habilidades comunitarias, toma de decisiones y las relaciones con el entorno. Por ahí creo que serían algunas de las acciones prioritarias, algunas se van haciendo, van a pasos mucho más lentos de lo que nos encantaría. Por ahí hay estructuras que mencionaban las compañeras. Creo que la vinculación de que sea docente, psicóloga y haya trabajado con ambos elementos me da algunos criterios. El Cigadena, por ejemplo. Hay redes y hay estructuras que son muy importantes, que tienen la visión y el compromiso de poder hermanar y fortalecer esfuerzos y que van caminando, pero no a la velocidad que creo que todos y todas quisiésemos. Nos vamos a ir a la pausa para que al regresar nos pueda dar su opinión también, Oscar, y gracias por sus respuestas. De momento vamos a una pausa, ya regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos conversando sobre la educación como un derecho para los niños y niñas y adolescentes. Oscar, ¿qué entiende World Vision por prevención de la violencia y cómo se aplica en el trabajo con niños y niñas y adolescentes? Sí, gracias. Para nosotros como Visión Mundial, la prevención de violencia la entendemos como la generación de espacios seguros y protectores que garanticen la protección de los niños, el respeto de sus derechos y los ambientes propicios para poder desarrollarse plenamente. Y bueno, para ello entonces vemos que ese ambiente tiene diferentes ámbitos de acción, desde la familia primeramente, el centro educativo, la comunidad, el municipio y el país. Y el establecer ese entorno libre de violencias, hablando en materia de educación, requiere asegurar, por un lado, que los padres y las madres de familia puedan educar con una manera positiva, que no dañe, que no afecte, que no lastime al niño desde su primera infancia. Y lastimosamente Honduras, por elementos culturales, aspectos de pobreza, aspectos de drogas, alcohol, lastimosamente desde el hogar el niño es expuesto a múltiples traumas, hablando desde la perspectiva del maltrato, el abuso, situaciones bastante complejas que se dan en el hogar, que el hogar debe de ser ese primer espacio protector que asegure el desarrollo integral del niño y la niña, pero se convierte en el principal espacio donde el niño es violentado, donde el niño es maltratado física, mental y hasta incluso en materia de abuso sexual infantil y otro sinnúmero de situaciones. Hablando en ese entorno de cuidado y protección y prevención de las violencias. Si nos vamos al ámbito educativo, también el niño en el centro educativo lastimosamente es expuesto a diferentes situaciones que afectan y que atentan contra su adecuado desarrollo. El mismo aspecto de no contar con una infraestructura básica adecuada, educativa, ya es un acto de violencia y de violencia estructural. El no tener acceso a la educación, el no tener los materiales básicos necesarios para poder tener su aprendizaje, el que el docente no esté debidamente preparado, capacitado para poder enseñarle de una manera adecuada, eso ya también se convierte en un elemento que desfavorece el entorno protector. Si lo vemos desde el ámbito comunitario, como bien se mencionaba por las compañeras, el entorno comunitario del centro educativo también se convierte en un elemento bastante difícil para que el niño pueda accesar en un ambiente seguro. Hay niños que del recorrido desde su hogar hacia el centro educativo son afectados por la violencia comunitaria. Hasta los perros del vecino que están en la calle, que no dejan transitar libremente al niño de una manera segura para llegar a su centro educativo, se ve afectado por eso. O los bolitos de la calle, o los muchachos de la esquina,
que hacen acoso a las niñas, acoso a los niños, o que también ya buscan la manera de vincularlos y conectarlos con la mara, la pandilla. Esos entornos comunitarios también se vuelven en una situación bastante compleja. Y si hablamos en términos de país, pues la situación de pobreza que vive el país, que limita el acceso a la educación a los niños, que limita que los niños realmente se puedan desarrollar y que tengamos más de 500,000 niños en situación de trabajo infantil, también se vuelve algo bastante complejo. Y más de 1 millón de niños y niñas que están fuera del sistema educativo. Entonces, esos elementos evidencian diferentes tipos de violencia que, si los clasificamos desde la perspectiva científica, por ejemplo, en la teoría de Thomas Galtung, habla de una violencia cultural que se da dentro del hogar con patrones de crianza violentos que afectan al niño. Si lo vemos desde la perspectiva directa, de una violencia directa, de ese montón de peligros y riesgos que el niño tiene y que también es afectado por esa violencia. Y si nos vamos a la violencia estructural, un sistema que no responde de la mejor manera para poder atender una necesidad, y más que una necesidad, como usted bien lo mencionaba, un derecho fundamental, el derecho de la educación. Ahora bien, nosotros como Visión Mundial, por ese cúmulo de múltiples factores de violencia hacia la niñez, es que entendemos que la prevención de violencia es el establecer espacios seguros y protectores para que los niños y las niñas puedan desarrollar plenamente su potencial. De ahí que, hablando en términos concretos, como institución, trabajamos directamente con las familias para que las familias puedan ejercer una crianza positiva libre de violencias. Y hablamos de una crianza con ternura, una crianza con amor, una crianza teniendo en cuenta todas las potencialidades y el desarrollo pleno de los niños y las niñas. Y trabajamos junto con las iglesias, junto con líderes comunitarios para atender la familia. En relación a todo lo que usted comentaba ahorita, Oscar, voy a hacer una pregunta para llevarlo a la otra. ¿Cuántos años de laborar usted en este ambiente? Dentro de la institución tengo ya sobre 16 años de trabajar acompañando diferentes procesos. Entonces, con 16 años, me gustaría, Oscar, que usted nos cuente una anécdota positiva en relación al desempeño que ha tenido en estos 16 años trabajando en bienestar de los niños, niñas y adolescentes de los sectores y en los departamentos que usted conozca, que ustedes tienen cobertura y que hoy puede decir: esta anécdota donde yo vaya, la cuento y la recuerdo de manera positiva. Son, gracias a Dios, miles de historias las que tenemos, ¿verdad? Pero se me viene en este momento la historia de 2 hermanitos de una colonia de San Pedro Sula que vivían en un hogar con su papá y su mamá, en unas condiciones no tan favorables, pero estaban ahí al menos con sus 2 padres. Y estos 2 niños eran formados bajo esos patrones culturales de violencia. Entramos a intervenir allá por el 2017, que entramos a trabajar en contextos urbanos violentos en San Pedro Sula, con unas intervenciones para promover la construcción de una cultura de paz. Y para cambiarle la vida al niño hay que trabajar en todo su entorno. Empezamos a trabajar con estos niños que se incorporaron en lo que nosotros establecemos, que le llamamos clubes de paz. Y ahí empezamos a capacitar y formar a estos niños para que puedan ir conociendo sus derechos, ir fortaleciendo su autoestima y poder ir tomando decisiones protectoras para ellos. Pero a la vez entramos con su mamá y su papá a formarlos, porque hay que trabajar la familia también, y entramos a darles a ellos crianza con ternura. Se llama la escuela que tenemos, la Escuela de la Ternura, donde empezamos a capacitar a estos padres de familia sobre esto, la Escuela de la Ternura, para que aprendan a escuchar a sus hijos, para que puedan acompañarlos, para que puedan cambiar sus patrones violentos de comportamiento dentro del hogar. Y fue hermoso, ¿no? Porque vino un cambio donde estos niños empezaron a fortalecerse a sí mismos, pero también su entorno familiar. Y de igual manera, en el centro educativo hicimos unas intervenciones. Tenemos una estrategia de intervención que le llamamos escuelas de paz, porque también hay que capacitar
al centro educativo, a los docentes, para resolver los conflictos en el centro educativo. Y bueno, hoy por hoy, para no ser largo el cuento y contar todos los detalles, hoy por hoy estos niños, que allá por el 2017, una de las niñas tenía 9 años, su hermanito tenía 6 años, hoy ya son jóvenes adolescentes y participan activamente en lo que son el Consejo Municipal de Garantía de Derechos de San Pedro Sula. Su participación ha llegado hasta ese nivel, a nivel municipal, y ahora ellos son promotores y defensores de derechos de otros niños dentro del municipio. Excelente. Congresia, ¿cuáles son las principales formas de violencia que afectan a los niños en el hogar, la escuela o la comunidad? Bien, bueno, las formas de violencia que hemos identificado está la violencia familiar, la violencia doméstica que se genera en el hogar, y esto es debido a varios factores: el consumo de alcohol de algunos padres de familia y también la frustración de las madres de familia. En el centro escolar hemos identificado el acoso escolar, la violencia que los niños trasladan y llevan desde su hogar hasta el centro educativo y lo van a reflejar. Mencionaba el compañero sobre todo el núcleo familiar. Todo lo que se vive dentro del núcleo familiar es lo que los niños reflejan en el centro escolar y en la comunidad. Y bueno, en la comunidad ya estamos observando una forma de violencia más estructural. Identificamos grupos criminales interviniendo dentro de la comunidad. Está también la violencia comunitaria que se genera tanto en los líderes como en personas, ¿verdad?, de la comunidad, ya sea por desacuerdos, pleito de tierras que a veces se dan y que afectan a los niños también. Hemos identificado, por ejemplo, en estos últimos momentos, en estos últimos tiempos, que hay una tendencia en cuanto a la violencia que se vive, no solo en el nivel comunitario, sino la falta de empatía que se vive en el entorno de país, lo que se genera también desde los medios de comunicación. Hay una violencia estructural que se necesita trabajar desde el centro educativo, desde la familia. Hay muchos, por ejemplo, centros escolares donde nosotros hemos identificado adolescentes que ya ingresan con armas a algunos centros educativos. Entonces, es necesario, más que identificar los tipos de violencia, es cómo afrontar esta violencia, cómo se puede trabajar de forma colaborativa entre la familia, entre la comunidad y entre las instituciones estatales. Bueno, hoy nos encontramos, Vanessa, en un lugar que es bien complejo en relación que, si quieren buscar el apoyo psicológico, recordemos que lleva un costo. Y entonces estamos en un país altamente empobrecido. Y acá la consulta. Hay padres de familia viéndonos. Hay docentes que nos están viendo. Hay personas de que forman parte de una comunidad educativa que de igual manera nos están viendo. Hay adolescentes que hoy ya tienen su propio criterio, que pueden hacer su propio análisis y pueden reflexionar que de igual manera hoy, por este programa de educadores, nos están viendo. La pregunta es la siguiente. Vanessa, ¿qué le podemos recomendar, aunque sepamos que cada caso tiene su particularidad? Vale decirlo, pero sí hay recomendaciones generales. ¿Qué le podemos decir a este padre de familia? ¿Qué le podemos decir a este docente? ¿Qué le podemos decir a la comunidad para que apoye a estos niños, a estas niñas y a estos adolescentes a que no sean encapsulados en esta tragedia que estamos pasando, porque es toda una tragedia? Muy bien. Creo que justamente hablar de elementos particulares sobre los que trabajar, hay elementos sobre los que hay que caminar en el ámbito de la salud mental a nivel estructural y de políticas públicas. Tenemos una
El último estudio que tenía el Colegio de Psicólogos estaba hablando alrededor de 6.000, 7.000 psicólogos colegiados. Dentro del sistema educativo tenemos un estatuto, tenemos una construcción de centros educativos, pero el tema de los psicólogos dentro de los centros no está construido ni está contemplado. Eso es un elemento sobre el que deberíamos de continuar caminando, porque los espacios de orientación, si bien es cierto, son orientaciones, pero lo que es la psicología educativa, la psicología familiar, ¿verdad? Esos espacios son diferentes y habría que apuntalarles. Por ahí yo creo que un elemento sobre el cual debemos de caminar todos y todas en esta sociedad es el tema de la comunicación y la empatía. Son dos elementos que se escuchan bien sencillitos, pero que están muy plagados en el día a día por la rapidez con la que nos movemos en esta sociedad. Los padres necesitan escuchar, observar y darle presencia a los hijos. Vivimos en una sociedad donde los niños están borrados, están en nuestro discurso, pero no dentro de la práctica del día a día, de cómo estás, qué hiciste, pero genuinamente escuchar ese feedback. Saber, por ejemplo, hay elementos con los que yo camino mucho desde cuando trabajo con padres y madres y docentes. A los padres y madres les diría, si en este momento pueden pensar en el nombre del mejor amigo o la mejor amiga de sus hijos. Si saben quiénes son las personas con las que sus hijos y sus hijas se desenvuelven dentro del ámbito escolar. Eso es importantísimo, eso marca una diferencia, saber quiénes son sus cercanos, quién es ese maestro que mejor le cae, quién es ese otro maestro con el cual no hace mucho feedback. Escuchar a nuestros pequeños, porque después queremos venir cuando son adolescentes a establecer conexiones emocionales. Y cuando no las hemos trabajado, es muy difícil que querramos que en una etapa en la que justamente están poniendo en tela de juicio todo lo que les hemos enseñado estos últimos años para poder crear su propia escala de valores, quieran escucharnos. Ya no estamos en la misma situación, ya no estamos endiosados, ¿verdad? Ya los padres de familia somos un ser humano más, y eso es importante tenerlo en cuenta. A los docentes es la misma política y la misma práctica. Debemos de dejar de querer que todos partamos desde la misma lógica. El sistema educativo tiene, y por eso hablaba un poco del tema de la necesidad del cambio de este enfoque nuevo, es el tema de reconocer que cada uno de nosotros que estamos aquí sentados aprendemos de maneras diferentes. Y en el aula, que el docente escuche y conozca primero el perfil de su grupo, porque hay una psicología del grupo, conocer su grupo, identificar quiénes son los líderes, quiénes son los que mueven el discurso dentro del aula, quiénes son los que son más calladitos, que no están tanto haciendo bulla, pero cuando hablan los demás los escuchan. Esos elementos son importantes a la hora de marcar la diferencia dentro del espacio en el que nos movemos. Al final de cuentas, mucho de ese proceso de reconocimiento de la cultura de paz y de todo lo que podamos construir se fundamenta en la comunicación, la empatía y el respeto al derecho ajeno. Gracias nuevamente por compartir esta información con nosotros. De nuevo, vamos a una pausa, pero ya regresamos con más. Seguimos en Educadores debatiendo el tema de la educación como un derecho indispensable. Oscar, ¿qué acciones concretas realiza World Vision para crear entornos seguros para los niños, niñas y adolescentes? Sí, desarrollamos diferentes acciones. Como mencionaba, en el ámbito familiar, nosotros hacemos todo un proceso de formación a padres y madres de familia en crianza positiva, libre de violencia. A nivel comunitario también fortalecemos las capacidades del liderazgo comunitario, patronato, juntas de agua, líderes de iglesia, en materia de construcción de cultura de paz y resolución pacífica de conflictos. A nivel de los centros educativos desarrollamos las capacidades docentes también en materia de cultura de paz, por un lado, formándoles y capacitándoles en cultura de paz, resolución de conflictos, para que puedan atender la problemática que se da dentro del centro educativo. Tenemos estrategias de acción como ser escuelas de paz, que mencionaba, donde también va un proceso formativo de las capacidades del docente en gestión educativa en contextos violentos. Entonces fortalecemos las competencias, las habilidades, las destrezas de padres de familia, maestros, líderes comunitarios y de los niños y las niñas en materia de construcción de cultura de paz.
en materia de prevención de violencia, resolución pacífica de conflictos, para poder ir disminuyendo la violencia de. También lo hacemos en el ámbito municipal, el fortalecimiento del Cigadena, como bien se mencionaba, que el Cigadena es un recién nacido. 2019 nace el Sistema Nacional de Garantía de Derechos de la Niñez y está en ese proceso de fortalecimiento. Hoy por hoy, junto con otros actores como parte del Movimiento Mundial de la Infancia y como parte de ese asocio estratégico que como institución tenemos con la CENAF, con la MON, con Casa Alianza, UNICEF y otras instituciones, hemos logrado llegar a más de 240 municipios que ya tienen instalado su Consejo Municipal de Garantía de Derechos y que se está fortaleciendo. La meta es poder llegar al cierre de este año a los 298 municipios que tengan estos consejos funcionales, activos y que estén trabajando en materia de promoción y protección de los derechos de los niños. Hemos trabajado muy de cerca y fuerte junto a estos actores también la promoción de la atención a la vulneración y delitos contra la niñez. Porque ya lo decía la compañera, lastimosamente ser un niño en Honduras es un verdadero desafío en cuanto a ser víctima de la violencia, la transgresión de los derechos que tienen, y hay que atender esas situaciones. Pero no hay una cultura de la denuncia, no hay una cultura de poder atender toda esta situación. Entonces estamos promoviendo la ruta de la denuncia para que padres de familia, líderes comunitarios, los mismos niños y niñas puedan denunciar aquellos casos que dañan, lastiman y vulneran sus derechos. Y hemos logrado instalar en varios de estos municipios la ruta de la denuncia y la ruta virtual de una manera segura para poder denunciar los casos de vulneración de derechos, por un lado, los casos de delitos contra la niñez y que sean atendidos adecuadamente en diferentes situaciones, como el abuso sexual infantil, por ejemplo, que lastimosamente en el país es uno de los problemas serios que hay a nivel de la familia y los centros educativos. Lastimosamente, cada 4 horas se presenta en el Ministerio Público una denuncia de abuso sexual infantil por este tipo de transgresión que hay hacia los niños, y no digamos de maltrato físico y otro tipo de situaciones que afectan. Entonces, estamos haciendo todas esas intervenciones a nivel del entorno familiar, comunitario, municipal, pero también a nivel nacional, fortaleciendo todo el sistema, estableciendo conjuntamente con la Secretaría de Educación, por ejemplo, algunos elementos, como mencionaba, en gestión educativa, en resolución pacífica de conflicto, en establecer intervenciones. Tenemos un programa que le llamamos Educación Superpilas, por ejemplo, para que los niños y las niñas dentro del centro educativo, estamos llegando ahorita a más de 20,000 niños y niñas en diferentes zonas a nivel nacional, puedan tener acceso a una educación de mayor calidad, con mejores tecnologías digitales, con uso de la tecnología y el internet, inteligencia artificial y estos otros elementos, pero de manera segura, porque si no también se convierte en un gran riesgo para los niños y las niñas. Pero con este programa, por ejemplo, de Educación Superpilas, estamos capacitando tanto a los docentes como a los mismos niños para que puedan tener una educación de calidad que les prepare mejor en su autonomía, en su toma de decisiones, en su pensamiento crítico, en su visión de futuro, para que puedan ellos desarrollar todo su potencial. Entonces, esas son varias de las acciones que estamos realizando conjuntamente con otros actores, porque ya lo mencionaba también las compañeras, es tan amplia, diversa la problemática que una sola instancia no va a poder resolverla. Y aquí es donde requerimos que todos y todas nos sumemos y sumemos recursos, sumemos voluntades para poder atender una problemática que está afectando fuertemente el futuro de nuestro país, porque Honduras es un país joven. Más del 50% de la población de Honduras es gente joven y necesitamos realmente darles... Y hoy lo podemos ver en esos patrones o padrones electorales que dicen que van a incrementar como en 600. Y necesitamos, jóvenes. Necesitamos cambiar, usted mencionaba, ¿verdad? Necesitamos cambiar el sistema. Yo lo miro esto como la fábrica, ¿verdad? Es como si usted tiene una máquina en una fábrica y le está dando un producto que no reúne las
condiciones adecuadas. Nosotros que hay controles de calidad. Ajá, correcto. Entonces hay que cambiar todo un sistema de educación, todo un sistema de generación de oportunidades para los jóvenes, para que estas nuevas realidades que tenemos sean realmente un nicho de oportunidad para los niños y niñas que necesitan nuevas condiciones de aprendizaje, nuevas pedagogías de enseñanza, nuevos mecanismos de protección y cuidado para poder realmente desarrollarse. Es un tema que yo les aseguro que podemos iniciar hoy aquí y no se nos ajusta una hora porque no vamos a terminar ni 24 horas porque la problemática es bastante amplia. Pero Vanessa, ¿qué rol juega la escuela como espacio seguro frente a las problemáticas sociales como violencia, pobreza o exclusión? Creo que ese es un buen punto, tomar también el lado positivo. Si bien es cierto, tenemos muchas deficiencias y hay muchas desventajas y obstáculos sobre los que debemos de caminar y construir, la escuela también representa en la actualidad, en muchas ocasiones para nuestra niñez y nuestra adolescencia, las únicas horas de paz, ¿verdad? O ese nicho donde pueden encontrar, ya sea a través de sus amigos, ya sea a través de algún docente, de algún directivo, de algún consejero en los institutos de educación media que lo puedan tener, un espacio de escucha y un espacio de reserva. El primer punto focal, desgraciadamente, para los conatos y los enfoques de violencia es el hogar, ¿verdad? Ya hablamos de la cultura, ya hablamos de los patrones de crianza, ya hablamos de cómo está entronizado todo este tema que vulnera y que hace que al no tener salud mental, pues los padres de familia también busquen sacar sus iras, sus agresiones, sus tristezas a través de la violencia física con los niños. Y es en este momento en que la escuela, en que ese momento de llegar a ese otro espacio, les brinda seguridad, les brinda en ocasiones tal vez no 2, pero sí un tiempo de comida, ¿verdad? En una realidad donde no lo va a tener, donde va a tener que compartirlo con otros, le brinda sobre todo, creo, la oportunidad de conectar emocionalmente. Ese amiguito, esa amiguita, ese otro niño, otra niña, otra maestra, otra persona que te escucha, que te hace sentir vivo, que te hace sentir ser humano, también le devuelve a nuestros niños y nuestras niñas un poco de esa realidad socioafectiva que sabemos que necesitamos todos y todas como seres humanos. He hecho apuntes bastante importantes, Vanessa, que son de pura creación de políticas públicas. La verdad es la creación masiva de empleo, que usted lo ha mencionado, sí. Y otro es la alimentación de los niños, niñas y jóvenes en los centros educativos, porque están yendo por un tiempo de comida. Entonces, ¿qué pasaría si la política es darle... lográramos implementar fondos? Lo importante es poder sostenerlo en los 3 tiempos, pero vamos a creer que le van a incrementar un tiempo más, porque el que va por la jornada de la mañana, ese logró desayunar. De ahí, en muchas ocasiones, en muchos hogares, ese es el único tiempo de comida que hace ese niño, esa niña o ese adolescente. Y si nos vamos que el niño, o la niña o el adolescente está por la jornada de la tarde, solo hizo o su almuerzo o su cena con ese tiempo allá. Yo creo que debe de haber... Yo creo que ese sería como ese segundo paso, ¿verdad? A lo que hay que evolucionar, a lo que hay que caminar. Y ahí ha jugado un papel importante la cooperación. O sea, todo este enfoque de la alimentación. Y la creación de empleo de manera masiva, porque de lo contrario, el padre va a seguir utilizando a ese niño. Seríamos un paliativo. Ese adolescente para que vaya a trabajar para, como dice el estudio de la UNICEF, que se dio en este año, que las familias decidieron mejor sobrevivir que mandar a su hijo a estudiar. Grecia, ¿de qué manera la comunidad, vecinos, líderes locales, las iglesias, organizaciones pueden contribuir a proteger a la niñez? Bien, voy a iniciar citando ese texto bíblico en Proverbios. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. Entonces los vecinos, nosotros los catalogamos como los vigilantes que están en las comunidades, los líderes comunitarios para poder vigilar si un niño está siendo vulnerado en sus derechos. Y cuando mencionamos de vulnerar sus derechos es de todo el contexto de violencia, de pobreza en el que pueden estar expuestos. Y los vecinos son como esos catalizadores que canalizan, observan si el niño así tiene moretones, si el niño sufre hambre. Y están para eso, para proteger las organizaciones. Las iglesias, por ejemplo, dentro de las iglesias, aunque han habido muchos casos en donde pastores han abusado de niñas víctimas de violencia sexual, pero las iglesias
juegan un papel fundamental en la comunidad porque se trabaja la cultura de paz. No solo se les da la enseñanza bíblica, sino también que se realizan actividades de esparcimiento, actividades donde los niños pueden participar y pueden olvidarse, como mencionó ella, del contexto de violencia que pueden estar viviendo en su país. Es una forma también de rescatarlos de cualquier situación. Han habido testimonios de muchos niños que a través de las iglesias se han podido rescatar, tanto la iglesia católica como la iglesia evangélica creo que juegan un papel muy fundamental dentro de las comunidades. Los líderes comunitarios, desde la parte de la incidencia, cuando un grupo, una comunidad está organizada, no solo protege el entorno, también hacen esa gestión, identifican qué necesidades se está pasando en la comunidad para poder proveerlas, y eso permite que los niños y niñas puedan tener el acceso no solo a la educación, porque cuando hablamos de el acceso a la educación en un contexto de pobreza en el que vivimos en nuestro país, la vulnerabilidad es muy, muy inmensa. Entonces, el que ellos conozcan, por ejemplo, que hay instituciones como la Sedesol, donde se pueden acercar a solicitar alguna gestión para alguna familia que no tenga un empleo. Ese tema. Podría ser, no es que no esté politizado, pero son instituciones que a través de la ley Cigadena deberían de trabajar de forma coordinada y articulada. Oscar mencionaba cómo trabaja el Cigadena, las instituciones estatales y en lo nivel comunitario eso es lo que busca la ley Cigadena, que los niños, no solo los niños víctimas de violencia sexual o delitos, sino niños que se encuentren en cualquier tipo de vulneración de derechos puedan tener las condiciones necesarias en su comunidad. Y esto es gracias a la gestión de las iglesias, de algunos líderes comunitarios, que a veces no son muchos los que se incorporan a estas actividades, pero sí son de mucho aporte. Le comento y se lo digo porque conozco niños, niñas con excelencia académica, pero no tienen el padrino político para poderle dar esa beca. Y da pesar cuando uno mira estos casos. Oscar, ¿cómo pueden los docentes a contribuir no solo a la enseñanza académica, sino que también a la protección integral de sus alumnos desde la perspectiva que ustedes trabajan este tipo de integración para poder apoyar a estos niños, niñas y jóvenes en este caso? Ya lo decía la compañera, los docentes son ese factor diferenciador y ese recurso de transformación. Yo pienso en los docentes que me formaron y agradezco hoy por la enseñanza, la amistad, el cariño de esos maestros. Hoy estoy aquí, no estoy en otras condiciones. Entonces, ¿cómo los docentes pueden? Marcando la diferencia, teniendo la voluntad de poder La pregunta más directa, desde el espacio que ustedes lo trabajan, ¿cómo el docente es ese ente transformador? Desde el espacio que ustedes están trabajando. Acompañando a los niños, dejando esas huellas positivas y teniendo la voluntad de poder abrirse a nuevos aprendizajes y desarrollar sus competencias para poder acompañar a los niños y a las niñas en las realidades actuales, ¿verdad? Porque el maestro tiene que tener esa voluntad primero y el compromiso de poder atender, enseñar y acompañar de una manera totalmente diferente a los niños. De 1 a 10, ¿cuál ha sido la satisfacción que ustedes han tenido durante el trabajo y el interés que ha mostrado este docente para ser ese ente de cambio que de verdad lo promulga en el aula? Hemos tenido buena aceptación. Yo me atrevería a decir que casi un 90%, lastimosamente no todos. Eso es como la parábola del sembrador, de que usted tira la semilla, pero no toda la semilla cae en buena tierra. Unas caen en el camino, otras caen en las piedras, otras caen allá en los espinos y otras sí caen en buenas tierras. Y así hemos hecho nosotros a lo largo y ancho del país, en las más de 2,000 comunidades que acompañamos en los diferentes centros educativos, pero estadísticamente, si nos vamos a ese término, casi un 90% de buenos frutos, de buena tierra, de los procesos de formación, capacitación, entrenamiento, y hoy por hoy estos docentes están marcando la diferencia en la vida de estos niños. Excelente por marcar esa diferencia y que sabemos que es de mucha importancia.
nos encontramos muy interesados. Le comentamos en este bloque. De momento vamos a nuestra última pausa, pero ya regresamos con más. Continuamos en Educadores, ya en nuestro último bloque. Oscar, ¿podría compartir algún ejemplo positivo de cómo un programa de prevención ha cambiado la vida de un niño o una familia? Sí, estamos recientemente, ya hace 2 años, implementando la estrategia de intervención Escuelas de Paz, le llamamos. Y se me viene a la mente un niño allá en el sector de Locotillo, de San Pedro Sula, compartiendo su experiencia de lo que ha significado para él que su escuela ahora sea una escuela de paz. Y el niño comienza diciendo que en esta escuela solo eran pleitos, los niños peleaban, que le robaban los lápices, que le quitaban la comida y todo. Pero desde que se implementó Escuelas de Paz, dice aquí, ahora todo es armonía. Todo es amor. Aquí en esta escuela reina la paz. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son esos, no vamos a decir requisitos, pero cómo hacen para que funcione esa escuela de paz, para que los niños la puedan adoptar? Porque recordemos también que el reflejo de su casa, en muchas ocasiones, lo vienen a hacer al centro educativo. Entonces, ¿cómo poder trabajar ese espacio entre lo que van al hogar? Porque en el centro educativo solo son 5 horas reloj. ¿Sí? El resto de las 24 horas, las 19 horas, las conviven con sus padres o en el ambiente que ellos están. Así es, por eso Escuelas de Paz es una estrategia de acompañamiento integral e integradora que aborda tanto la comunidad educativa, a padres, madres de familia, docentes y el niño, pero también su entorno a nivel comunitario, para poder establecer todo ese entorno protector y seguro en los diferentes ámbitos donde el niño pasa, donde el niño vive, para poder ser cuidado y atendido. Entonces, ¿cómo opera? Fortaleciendo las capacidades de los docentes en gestión educativa y resolución de conflictos para promover una cultura de paz. En el niño, para una sana convivencia pacífica y armónica, autoestima, valores, a nivel de la comunidad que se convierte en un entorno protector. La comunidad para el centro educativo, pero también para todo el entorno. Y en la familia, conjuntamente con las iglesias y los otros actores, para ir cambiando esos patrones de comportamiento violentos que hay. Entonces, todos esos elementos, de una manera integral e integradora, van estableciendo lo que es consolidar el centro educativo como un centro seguro, como un espacio de aprendizaje seguro y protector, y que en este caso nosotros le llamamos escuelas de paz, para poder generar ese ambiente y ese entorno para el niño protector y seguro. Eso es lo que nos ha faltado, trabajar de manera integral. Es por eso que le preguntamos a Vanessa, ¿podría compartirnos un caso positivo donde la intervención educativa y psicológica haya transformado la vida de un estudiante? Yo creo que han habido procesos bastante aleccionadores por ahí. Tuvimos la oportunidad de compartir y de trabajar en institutos de educación media en zonas vulneradas, donde los chicos ya eran prácticamente ese tema también que habría que tocarlo en algún momento, la etiqueta, ¿no? La etiqueta social, cómo te marca, cómo te percibe la sociedad y cómo ese discurso repetitivo, pues viene haciendo mella. Por ahí entonces estábamos junto con algunos chicos que eran identificados dentro de los centros educativos como chicos problema, ¿verdad? Que no iban a lograr pasar el año, que no iban a hacer la diferencia, que habían tenido incluso altercados con otros estudiantes o con otros docentes, y se comenzó un proceso de acompañamiento 1 a 1, ¿no? De poder fortalecer las dificultades académicas que había en el tema de la escucha, el tema de crear estrategias, y al fin de la intervención, que fue alrededor como de unos 4 o 5 meses, se logró no solo que se aprobase el año escolar, sino también que hubiese un nivel de maduración y de comunicación, que las estrategias que se habían venido trabajando de comunicación asertiva, de poder expresarnos, de regulación emocional, porque en esas edades necesitamos mucho trabajar con nuestros niños, nuestras niñas y adolescentes, regularnos emocionalmente. Si lo ocupamos los adultos, ¿cuánto no lo ocuparemos los pequeños, ¿no? Y esas creo que fueron experiencias bastante positivas, que nos dejan entrever que no ocupamos en ocasiones
tanto ingreso económico, ¿verdad? Y que marcan mucho la diferencia, el compromiso, la aptitud y el cambio de paradigma con el que enfrentamos el proceso educativo. El área urbana y el área rural, ¿cuál es la diferencia entre la problemática que hoy tenemos socioeconómica que ha venido a impactar fuertemente? Yo creo que hay elementos bastante retadores en ambos espacios. En el área rural estaríamos hablando un poco de las pocas oportunidades de empleo según los espacios. Están concentrados los empleos en el país y aún así no son necesariamente lo suficientes. El tema de las distancias representa una dificultad bastante grande, la posibilidad de tener ingresos para poder retirarnos y asistir a los espacios educativos. El tema de los estados en los cuales la familia se desarrolla, las pocas capacidades, oportunidades que han tenido. En el área urbana estaríamos hablando de cómo la violencia y el desplazamiento, ¿verdad?, juegan un papel bastante importante para hacer un reto con los chicos y chicas. La necesidad de que, si bien es cierto, el padre de familia y la madre tienen la necesidad de ir a trabajar ambos, ¿verdad?, y el cuidado de ellos, en el mejor de los casos, queda en manos de terceros familiares, a veces ellos solos en casa. Eso también representa un reto bastante fuerte con el cual nos encontramos. Entonces, nos encontramos con un espacio que tal vez no tiene las posibilidades de estructura y de cercanía para acceder a la educación, y económicamente también tienen su reto. Y en el área urbana, si bien es cierto, tenemos la oportunidad de tener los centros cercanos, ¿verdad? Está el tema de que, vaya, la educación nocturna, las escuelas nocturnas se cerraron en la gran mayoría de las zonas por el impacto de la violencia que había en esos espacios, que no permitía que los jóvenes pudiesen seguir estudiando después de que salían de trabajar, y que era una oportunidad bastante fuerte y consolidada en años anteriores. Entonces, esas son las realidades. Aquí prima mucho en el área urbana la violencia, el desplazamiento, el tema de la no supervisión, el no acompañamiento. No hay quien, porque tienen que ir a trabajar, porque tienen que ganarse el día. Y en el área rural, pues el tema económico, el factor distancia, tiempo, también es otro elemento que prima. De los 298 municipios, ¿en cuántos de ellos nos encontramos, Oscar, con World Vision? Nosotros, a nivel de programas y proyectos en Visión Mundial, estamos alrededor de 156 municipios acompañando diferentes procesos. No solo el tema de educación, sino que otros elementos a nivel de otros aspectos de generación de oportunidades económicas para las familias, cuidado del medio ambiente, todo el tema de protección de la niñez, que llegamos a los 298 municipios con el asocio que estamos teniendo con la MON y otras instituciones, y esa es nuestra cobertura. Y en 156 municipios. 156 municipios. ¿Eso equivale a cuántos departamentos? Estamos alrededor de 14 de los 18 departamentos. 14. ¿Verdad? Y aquel departamento que casi nunca nos acordamos, allá por gracias a Dios. Estamos allá llegando a través de las iglesias, hemos llegado hasta varias comunidades del departamento, varias comunidades, perdón, de los 5 municipios de gracias a Dios. A través de las iglesias nosotros trabajamos mucho en asocio con otros actores, y la iglesia es uno de nuestros socios preferenciales para impulsar muchos de estos procesos, porque en qué barrio, en qué colonia, en qué municipio no hay una iglesia, y la iglesia juega un papel fundamental en la transformación de esa comunidad. Entonces, como institución cristiana, somos una organización cristiana de desarrollo, trabajamos muy de cerca con las iglesias, y a través de las iglesias llegamos a estos territorios donde no podemos estar directamente nosotros como institución, pero sí a través de ellos. Grecia, mensaje final. Hemos llegado al punto que de repente se nos complica porque sentimos que nos quedaron muchos puntos que abordar, pero esto tenemos que saber sintetizarlo. Así es. Y ese mensaje final, de repente, de lo que usted considera bien puntual, que dejó de decir, es el momento para que los televidentes la puedan escuchar. Bueno, creo que una pequeña acción puede hacer un cambio. Con que se cambie la vida de un niño, se cambia un entorno. Quiero referirme a un caso de un niño que nosotros atendimos en la comunidad de Villanueva. Él llegó de Lempira. Villanueva Cortés. Villanueva de aquí, Colonia Villanueva de Francisco Morazán.
toda su piel era de escamas y usted preguntaba qué acciones han cambiado la vida de un niño. La vida de ese niño cambió en su entorno escolar porque es por su condición física. Él estaba siendo rechazado en su centro escolar, estaba recibiendo mucha violencia a través de los talleres de pintura, que es una metodología que trabaja Casa Alianza. Como lo mencionaba la compañera, a veces los recursos no son tan importantes como las estrategias y la voluntad por parte de los directores, de los docentes en los centros educativos, de transformar y cambiar una vida solamente con una acción. Este niño estaba siendo rechazado, toda su piel de escamas, es una enfermedad que no es muy común en nuestro país. Y a través de estos talleres, el niño fue incorporándose a las actividades, se fue trabajando el tema de la cultura de paz, un abordaje psicológico grupal con todos los niños en su entorno. Y bueno, finalmente es una experiencia de éxito que nosotros tenemos como institución, un logro. El niño pudo involucrarse, pudo vincularse en las actividades recreativas en su escuela y llevarlo o escalarlo hasta su comunidad. Este fue un trabajo grande por parte de los docentes, la voluntad del director, los padres de familia, el trabajo que se hizo, el abordaje con los niños y niñas y el enfoque comunitario. Todos aquellos líderes comunitarios que llegaron a la organización a fortalecerse, se hizo un mural, se hicieron unas canvas, cada niño tenía su dibujo que representaba y significaba algo con el tema de enfoque de violencia. Entonces, el manifestarles a ellos cómo se sienten, por ejemplo, cuando están siendo maltratados, cuando tienen alguna situación física, emocional, y que esa empatía, trasladarles esa empatía y esa paz, por ejemplo, ese trabajo coordinado y articulado que se baja desde los adultos hasta los niños y niñas. Entonces es una experiencia muy bonita. ¿Qué les decimos a los docentes? Una acción de un docente, una acción de un director puede cambiar la vida de un niño, puede salvar una vida, porque también estamos viviendo situaciones difíciles donde los niños no son escuchados y más que recibir una atención psicológica, una intervención individual o una intervención grupal, es la oportunidad de escucharles cómo se siente, qué siente y cuál es su sueño. La mayoría de los niños de Honduras tienen sueños. Sueñan ser policías, sueñan ser bomberos, sueñan ser abogados. Lo que necesitan son oportunidades. Le comento así rápido, los docentes también en muchos lugares nos toca pagar el mal nombrado impuesto de guerra. También. Y entonces eso también habría que poner en perspectiva qué pasa que este docente que quiere generar ese espacio de cambio también es torturado por la misma comunidad. Usted también es ser humano. Que es ser humano, que de igual siente, igual, como podemos decir. Así es. Vanessa, ese mensaje final. Creo que si hay algunos elementos que podemos rescatar de la jornada que hemos tenido es la necesidad óptima y oportuna de la integralidad, ¿verdad? Si bien es cierto, cada arenita cuenta, pero la gran diferencia la hace cuando todos los entes trabajamos de alguna manera articulada y esa es una necesidad muy importante, integralidad. Creo que otro elemento bastante a tomar en cuenta por las personas que nos miran es el tema de tomar acciones. Cada uno de nosotros puede ser la semilla generadora de cambio, siempre y cuando nos involucremos, tomemos posiciones, nos acerquemos a los espacios de toma de decisiones en la Junta de Agua, en la directiva, en la comisión. Los espacios de toma de decisiones son los espacios que siguen necesitando de nosotros y de nosotras. Y por ahí, sobre todo, el tema del acercamiento a la realidad socioafectiva. Sabemos que el ser humano es un ser afectivo por naturaleza, es un ser social y esto no nos limita solo a los niños. Hablamos de los docentes, hablamos de los padres de familia, hablamos de las comunidades, hablamos de las redes. Estar más cercanos con qué es lo que siento, qué es lo que pienso, cómo veo el mundo, es como el primer paso para poder llegar a tener la capacidad de empatizar con el otro y con la otra. Y creo que esos son los elementos sobre los que debemos de caminar. Vinculémonos, acerquémonos, estemos más conscientes de quiénes somos, comuniquemos nuestras emociones hacia los otros y si tenemos la oportunidad
de acercar una acción positiva, un tiempo de comida, una ropa, una sonrisa, un saludo, pues abramos siempre las oportunidades para hacerlo. Oscar, llegamos al punto con este tema tan interesante que no hubiéramos querido. Su palabra final. Sí, que para cambiarle la vida a un niño, pues no se requiere de mucho. Se requiere de voluntad y compromiso para, desde esas pequeñas acciones, marcar la diferencia y ayudar a estos niños a alcanzar sus sueños, porque ya lo decía la compañera, que estos niños tienen sueños, y se me viene a la mente, y rápidamente cuento la historia de una niña allá en un municipio del sur de Ocotepeque que tenía un sueño. Su sueño era bailar danzas, pero no podía, porque tenía una dificultad de pie equinovaro en sus 2 piececitos que le impedían caminar. Gracias a esas pequeñas acciones de manera conjunta, integral, integradora, esa niña hoy por hoy baila danzas. Se sacó desde esa comunidad, de este municipio postergado, de allá del sur de Ocotepeque, se trajo, se atendió oportunamente, y hace 3 semanas estuve yo por allá en un acto cívico y la vi cumpliendo su sueño, bailando danzas. Realmente fue hermoso. Entonces, eso requiere la voluntad y la participación de todos y todas para poder acompañar a estos niños en esa transformación que se necesita. Excelente. La educación es una necesidad y un derecho que debe garantizar a cada hondureño, asegurar acceso, permanencia y calidad en las aulas. Significa abrir caminos hacia un futuro con más oportunidades. Padres y madres de familia, tengamos presente que nuestros hijos necesitan de una educación de calidad para ser ciudadanos de bien. En Educadores creemos firmemente que la educación de calidad es la base para el desarrollo de nuestro país. Gracias a nuestros invitados por habernos acompañado y gracias a ustedes por su fiel audiencia. Recuerden, bajar la aplicación de STV Telebásica, disponible para dispositivos Android y Apple. Y seguimos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.